Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy hablamos de Stravets Iliev Galabov, también conocido como Hailey-san, el support que más tiempo ha estado entre la LCS europea y la LEC. Nació en Bulgaria en abril de 1995, 5 minutos después de su hermano gemelo. Juntos crecieron jugando en el ordenador de casa de sus abuelos, que solo podían usar los fines de semana. Tener un hermano siempre crea choques y competitividad, lo que acabó resultando en que empezaran a jugar a juegos competitivos, llegando finalmente a probar League of Legends, y mejorando ambos su nivel al incitarse uno al otro a jugar y mejorar. Aunque el hermano de Hailey-san intentó ser profesional, se quedó solo en jugar algunos torneos en Bulgaria y ya. Pero Hailey sí que consiguió que su carrera profesional fuese mucho más fructífera, empezando por destacar en solo queue. Y es que el profesor ha sido un pilar fundamental de la creación de Unicorns of Love, un equipo alemán creado por Uoldat, el padre de Shippy, jugador de League of Legends y actual entrenador del club en la liga alemana. Este equipo nació como una confianza que deposita el padre de Shippy en su hijo y en el ecosistema de los esports, juntando a 5 chicos con muchos sueños: Vidixaxi, Shippy, Zodiac, que ahora se llama Kubu, y Bardax, junto con Hailey-san. Para todos, excepto para Vidixaxi, era el primer club en el que jugaban. Empezaron cogiendo un poco de rodaje jugando algunas Go for LOL. Después también siguieron cogiendo un poco más de rodaje en las Faceit Challenge. En el primer Faceit Challenge que jugarían, quedarían cuartos tras ganar a Cloud9 Eclipse y perder contra SK Gaming Prime. Y en el segundo perderían en primera ronda contra Gamers2. También participarían en el EUS Challenger Series 20, ganando a Team Ghost Gold y perdiendo contra Departed. Con este rodaje se embarcarían ya en su primer torneo presencial, en Londres, la Insomnia 51, de 2014 en primavera. Ganarían su grupo con un 2-1, y en playoffs ganarían a Rasta Gaming, Martin Lucian King y FM Esports para llegar a semifinales, donde ahí perderían contra Range Esports, pero caerían al cuadro de perdedores para jugar otra vez contra FM Esports y ganar, llegando a la gran final para tomar su venganza contra Range Esports y ganar el torneo. En la Challenger Face-Off perderían contra Gamers2 en primera ronda, al igual que también perderían contra ese equipo en la primera ronda del Solo Meet EU6, cayendo al cuadro de perdedores para perder contra SK Gaming Prime. Durante esta etapa probarían distintos jugadores. Flaxis pasaría por la top lane en algún torneo, Dan y Gilius se irían turnando en la jungla, Aniki y Powerfeeble tocarían la mid lane, y Zebex y Sir Scott jugarían en la bot lane. Hailey-san sería el único que no cambiaría en ningún torneo. Hagamos un repaso rápido a estos torneos. BMC Europa 2014 verano, saldrían segundos de grupos, ganarían en playoffs a Invaders y perderían contra SK Gaming Prime para ganarle a Gamers2 el tercer y cuarto puesto. Dailymotion Challenger Cup, ganarían a Alternate y perderían contra SK Gaming Prime para ganar en el bracket de perdedores a Infaculty, GG, Colnash y H2K para llegar a la final y perder contra SK. Faceit Challenger Invitational 3, saldrían primeros de grupos y perderían en semifinales contra Reason Gaming. BMC Europe 2014 Fall, ganarían a Ninjas en Pijamas y H2K para salir de grupos y ganar a Isuba y Team Sansalol en los playoffs, perdiendo la final contra otra vez su némesis SK. Pero la meta de Unicorns of Love era llegar a la LCS europea, y Hailey-san estaría ahí para lograrlo. Jugarían la EU Challenger Series, pero tendrían que clasificarse en el play-in, ganando a Kleblar, Ethlimonic y Kappa Team. En los playoffs perderían contra Ninjas en Pijamas en la primera ronda, pero irían a la segunda edición del torneo, ganando en el play-in a Team Polski LOL y Mercenaries. En los playoffs volverían a caer contra Ninjas en Pijamas. Aún así, lograrían llegar a los playoffs finales de la Challenger Series, gracias a los puntos de torneo acumulados del equipo. Entrarían justo en el último puesto de playoffs. En playoffs ganarían a Gamers2, pero perderían contra H2K, para caer al tercer y cuarto puesto, donde vencerían a Ninjas en Pijamas y se clasificarían al clasificatorio al LCS, al Promotion Tournament. En un solo año, Hailey-san había debutado como jugador profesional, ayudado a fundar un equipo y lo había clasificado a la mayor liga europea. Terminaría así 2014 en la Intel Stream Masters 9 San José, ganando a Lion Gaming y Team Solomid para perder la final contra Cloud9. Y llegarían a 2015, donde empezaría una nueva etapa con menos torneos, ya que el profesor jugaría en la liga de Riot. El roster inicial sería Vidixaxi, Gilius, Powerfeeble, Bardax y Hailey-san, entrenados por Shippy, pero durante el año también pasarían por la jungla Kikis y Joro. En la LCS 2015 de primavera quedarían 9-9, ganando en playoffs a Gambit y SK para perder la final celebrada en Madrid frente a Fnatic. En verano repetirían otro 9-9, ganando a Rocket en playoffs para perder contra Fnatic y luego contra H2K en el tercer y cuarto puesto. Acabarían el año de la LCS en el regional que clasificaba al Mundial, perdiendo la final contra Origen. Y 2015 acabaría en la IEM 10 de San José, donde Unicorns probaría a Fox en medio y Steelback de AD Carry. Perderían en primera ronda contra CLG. 2016 sería muy convulso en cuanto al roster. Vidixaxi se mantendría todo el año en top. En medio empezaría Fox y luego vendría Exile, y de AD Carry tendrían Steelback, para luego fichar al coreano Veritas. Pero lo más movido sin duda sería la jungla. Empezarían con Diamond Prox, para luego probar a Yoko y Rudy, hasta terminar la temporada con Lulex. Hailey-san sería junto a Vidixaxi los dos que se mantendrían en todo momento. En la LCS de primavera quedarían 10-8, perdiendo en primera ronda de playoffs contra Origen. Para verano vendría un nuevo jungla, Move,
Quedarían sextos con un 6-5-7, ya que había empates. En playoffs ganarían a Giants 3-1 para perder luego contra G2 y luego otra vez contra H2K en el tercer y cuarto puesto. En el regional que clasifica a los mundiales vencerían a Giants y Fnatic para perder justo en el último partido contra Splice y no poder ir al mundial. Hyli aún no había debutado internacionalmente en torneos de Riot, pero sí lo hacía en las IEMs, como la IEM de Oakland 2016, donde ganarían a INZ, TSM y Flash Wolves para levantar el primer torneo internacional de Hylisang y el primer gran torneo del equipo. Empezaría 2017 con el equipo de Vizisaxi, Xerxe, Exile, Samux y Hylisang, entrenados por Shippy. Empezarían en el mundial de la temporada 11 de la IEM, perdiendo contra Kundu Monsters y G2, para no salir de grupos. En la LCS de primavera serían dos grupos, donde Unicorns acabaría en el grupo B ganándolo, 11-2, llegando a playoffs y ganando a Misfits para perder en la final contra G2. Aún así irían al Rift Rivals donde perderían contra NA, y volviendo a la LCS de verano quedarían segundos de su grupo con un 9-4, perdiendo la primera ronda de playoffs contra Misfits, al igual que perderían en el regional contra H2K. En 2018 sucedería un cambio enorme para Hylisang. Fnatic montaría un equipo que se había empezado a fraguar el año anterior. Suaz y Wipo en la top lane, Brox en la jungla, Caps en medio y Reckless de carry, entrenados por Dylan Falco. Hylisang no lo sabía, pero de momento este ha sido su mejor año competitivo. Quedarían primeros en primavera con un 14-4 para ganar a Vitality y G2 en playoffs y llevarse la liga, yendo Hyli a su primer MSI. Quedarían cuartos en grupos con un 4-6, pero perderían en semifinales contra Royal Never Give Up. Volviendo a Europa tendrían que jugar el Rift Rivals, ganándolo. Luego empezaría la LCS de verano, donde Hylisang compartiría botlane con Wipo, debido al meta de magos en bot. Quedarían primeros con 13-5, y en playoffs volvería Reckless para ganar a Misfits y Schalke y llevarse otro torneo de la LCS. Así sería como el profesor iría a su primer mundial. Sería en este torneo donde la fanbase coreana le daría el nombre de El Profesor. Caería en el grupo D junto a Invictus Gaming, 100 Thieves y G-Rex, donde saldrían primeros de grupos con un 5-1, venciendo en el desempate a los chinos. Este sería el milagroso mundial de Fnatic, donde ganarían a Edward Gaming y Cloud9 para perder la final contra Invictus Gaming. Si queréis revivirlo más a fondo, tenéis los vídeos de Reckless y Caps. En 2019 seguiría en Fnatic, manteniendo a Wipo, Proxa y Reckless, aunque Caps se iría a G2 y entraría en Nemesis. El entrenador sería Youngback. La LCS cambiaría el sistema de franquicias y pasaría a llamarse LEC. Quedarían terceros con un 11-7 y en playoffs ganarían a Vitality y Splice para perder en semifinales contra Origen, aunque irían al Rift Rivals y lo ganarían. En verano quedarían segundos con un 14-4 para perder 3-2 en playoffs contra G2 y ganar a Schalke 0-4 en el cuadro de perdedores y perder nuevamente la final 3-2 contra G2. Pero en el regional ganarían a Splice para ir al main event. Cayendo en el grupo C saldrían segundos de grupo con un 4-2, pero perderían contra FunPlus Phoenix por 1-3 en el estadio de Madrid, en Vistalegre. En 2020 entraría Selfmade como jungla y mantendrían al resto de jugadores entrenados por Mizi. Un muy mal año para Fnatic y Hylisang, que ya se había labrado un nombre muy grande en base a su nivel y a todo lo que había logrado. Pero es este año donde se empieza a aumentar su leyenda a la vez que se crea la narrativa de sus troleadas. En algunas partidas donde desconecta y hace cosas extrañas. Aunque a veces no es que desconecte, es que ve ventanas y oportunidades que otros jugadores no ven o no quieren tomar, y él, por su fuerte personalidad, las intenta aprovechar. Y si el equipo no le sigue, no suele salir bien. En primavera de 2020 quedaron segundos con un 13-5, para ganar a Origen y Mad Lions plantándose en la final contra G2, perdiendo. Luego llegaría verano, quedando 9-9 en cuarto puesto. Otra vez lograrían llegar a la final ganando a Rogue y G2, pero perderían en la final en la revancha contra G2. Pero irían al Mundial de 2020 directos al Main Event, saliendo del grupo C con un 4-2. Luego perderían 3-2 contra Top Esports, en una serie donde los europeos se pusieron por delante con un 2-0, incluso casi pudieron cerrar la tercera, pero TES arrancó motores y encontró los puntos débiles de Fnatic, la corta Champion Pool de Nemesis. Así, en 2021 Fnatic haría cambios al incorporar a Niski en medio y Reckless sería G2, por lo que llegaría a Upset. El entrenador sería Yamato Cannon. En primavera quedarían 9-9 para ganar la primera ronda de playoffs contra SK y perder la segunda contra Schalke 0-4. Los malos resultados harían que el club hiciese cambios, gastando $500,000 en fichar a Adam y Wipo pasaría a ser el jungla. Esto lo explicamos más en detalle en el vídeo de Niski. Quedarían 11-7 y en playoffs se notaría la mejora de los cambios, ganando a Vitality, Misfits, G2 y Rogue para llegar a la final y perder contra Mad Lions. Pero se clasificarían al mundial, al que Upset no podría ir por un problema de su pareja. Así que el AD Carry de Hylisang sería Bing, el AD Carry de la academia. Quedarían 1-5 y volverían a casa. Así que 2022 tocaría volver a intentarlo en Fnatic, entrando Gunther en top, Razor en jungla, Humanoid en medio y la botlane se mantendría Upset y Hylisang, entrenados por Yamato Cannon. Segundos en primavera con un 13-5, ganando a G2 en playoffs para perder contra Rogue y luego contra G2 para quedar terceros. En verano quedarían quintos con un 10-8, y en playoffs comenzaría un largo viaje, 3-2 contra Excel, 3-0 contra Misfits, 3-1 contra Mad Lions y perderían en semifinales contra Rogue 3-1. Pero llegarían al play-in del mundial ganando su grupo con un 4-1 y pasando directos al main event. Durante el play-in, el profesor no jugaría las dos primeras partidas porque dio positivo en COVID y tuvo que viajar más tarde, por lo que Rux jugaría los dos primeros partidos, pero luego ya llegaría Hylisang. En el main event quedarían 2-4, quedando eliminados. Durante este evento, Hylisang daría mal nivel y se vería desconectado del equipo. Esto haría que los fans pidiesen la sustitución del support, que, comparado con los partidos de Rux, había jugado peor. Y así fue como Hylisang tuvo que buscar un nuevo equipo, acabando en Mad Lions. Pero antes de eso perdería en el kickoff de la LEC 2023, en el equipo Legacy. En Mad Lions jugaría junto a Chase y el Joya, Niski y Carti, entrenados por Mac y Pat.
En temporada regular de invierno quedarían segundos con un 7-2, y en grupos ganarían Astralis para perder contra G2 y volver a ganar a Astralis para llegar a los playoffs. En los playoffs ganaría SK y KOI para perder la final contra G2. Después de esta final habría malos rollos y algo raro en el equipo, perdiendo el nivel tras la decepción de invierno de perder la final, lo que se notaría en primavera, quedando 3-6 en el último puesto de playoffs, entrando justos después de ganar el desempate a Team Heretics. Esta temporada le explico más a detalle en el vídeo de Nisqy, ya que tiene más que ver con él. En grupos casi pierden contra Fnatic, que dejó el Ex a un toque en el partido que cerraría la serie, pero lograrían defender y ganar, para luego también ganar a Astralis clasificándose a los playoffs. Ganarían G2 y Vitality para empezar perdiendo 2-0 la final contra BDS, dándole la vuelta y ganando la LEC de primavera. Llegarían así al MSI perdiendo contra T1 y G2 sin ganar ni un mapa, una triste actuación de los ganadores de la LEC. Y con esto terminamos todo lo que sabemos de Hylisan hasta el momento, aunque estará en el Summer Split y en las finales de la LEC si no hay cambios en Mad Lions. Y si os habéis fijado, muchas veces en Champions League selecciona primero Draven y luego Orianna. Y esto lo hace para hacer un shoutout a su novia, que se llama Dori, y la D de Draven y la Ori de Orianna. Hablando de su novia, recientemente ha anunciado que le ha propuesto matrimonio y ha aceptado, por lo cual Hylisan se casa. Tendremos wife buff. Ahora vamos con unos datos curiosos de su carrera. Su hermano estuvo en Unicorns of Love como suplente. Antes de entrar al equipo de los unicornios, Hylisan era medio, pero reroleó porque hacía falta un support. Es sin duda el jugador más coinflip de la LEC, pudiendo ganar o perder una partida él solo con jugadas magistrales o desastrosas según como le salgan. Actualmente cuenta con más de 4.000 asistencias en la LEC, consiguiendo el récord de 4.000 en junio de 2022. También ha jugado más de 500 partidas, consiguiendo el récord de las 500 justas en septiembre de 2022. Y ha ganado más de 300 veces, consiguiendo este récord en febrero de 2023. Es el tercer jugador en llegar a las 300 partidas, solo por detrás de Jankos y Reckless. Ha sido 3 veces galardonado como el mejor support de Europa. También ha estado 6 veces como el segundo mejor support y una vez como el tercero. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejad un like, un comentario, os espero en el siguiente vídeo, ya sabéis, vídeos todos los miércoles, este no sé si ha llegado a tiempo, espero que sí, todos los jueves directos y todos los domingos podcast. Un saludo y chao.